Bien, el ejercicio de hoy plantea la siguiente situación de trabajo. Dice, elabora un programa de encendido y apagado de 3 lámparas con las siguientes condiciones de trabajo. 1. Al pulsar S1 las lámparas se encienden y se apagan repitiéndose de manera indefinida hasta presionar apagado. Bueno, este sería el punto 2, no sé por qué le puse punto 3, pero bueno, este es el punto 2. Las lámparas tendrán 5 segundos de encendido y 3 segundos de apagado. Bien, ¿cómo vamos a entender nosotros esta situación acá? Lo entiendo que las lámparas van a estar encendiéndose y apagándose de una manera indefinida. Entonces, cuando nosotros pulsemos S1, que es nuestro pulsador de encendido, las lámparas se van a encender, se van a apagar, se van a encender y se van a apagar, y eso va a estar de manera indefinida, encendiéndose y apagándose hasta que el operario venga y presione el pulsador de apagado. Entonces, bien, vamos a iniciar a hacer nuestro pequeño programita. Entonces vamos a iniciar con nuestro pulsador de apagado. Vamos a asignarle I1. Vamos a buscar nuestro pulsador de encendido. Le vamos a asignar la siguiente entrada, que es I2. Vamos a continuar ahora con nuestra memoria. Le vamos a asignar que sea la memoria 1 del sistema en este programa. Este de acá será nuestro encendido, entonces será S1 y lo vamos a poner por acá. Este es S1. Este de acá sería nuestro apagado y representará nuestro pulsador S2, para que lo tengamos así, ¿verdad? S1 y S2. Ahora vamos a hacer nuestra retención eléctrica. Entonces esta entrada se la asignaremos a esta memoria. Bien, ahora vamos a interconectar por lo menos este paso que tenemos acá. Ya tenemos este paso, lo vamos a interconectar ya para que ya dejemos nuestro arranque, que es arranque y paro con su retención eléctrica. Ya lo vamos a entender así. Bien, ahora tenemos una pequeña situación diferente. Las lámparas estarán siendo encendidas y apagadas de una manera de lazo cerrado, indefinido. Y lógicamente que aquí no vamos a utilizar que el operario esté encendiendo y apagándola. Ellas automáticamente se van a estar encendiendo y apagando. Por lo tanto, necesitamos una pequeña línea de trabajo que nos permita que las lámparas se lleguen a encender y apagar sin llegar a nuestro sistema de alimentación, que es encendido y apagado. Entonces acá vamos a utilizar la memoria 1. Y con esta memoria 1 vamos a alimentar una segunda memoria que nos permita hacer esa situación. Entonces vamos a asignar esto a la memoria siguiente, que es la memoria 2. Les recuerdo que el software intuitivamente les va recomendando asignar las memorias. No podemos asignar dos nombres a la misma vez, no se puede. Entonces ya existe la memoria 1, entonces sigue la memoria 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Igual pasa con las entradas, igual pasa con las salidas. Entonces aquí ya tenemos asignada esta memoria 2, y esta memoria 2 es la que vamos a utilizar nosotros para encender el primer tiempo. Entonces este contacto va a pertenecer a la memoria 2 y la memoria 2 la vamos a utilizar para encender un tiempo. Por lo tanto, vamos a tomar un timer. Este timer es el primer tiempo y lo vamos a configurar ya con los, vamos a ver, 5 segundos. 5 segundos es el tiempo, correcto. 5 segundos para el sistema. Entonces, cuando ya tengamos esto, continúa la siguiente situación. Un contacto abierto asociado a ese temporizador, que es el T1. Y este T1 me va a activar las lámparas. Las lámparas las vamos a entender como estas bobinas de trabajo, que son Q1, Q2 y Q3. Entonces esta es Q1 y aquí tenemos a Q3. Entonces esta va a representar la lámpara 1. Este va a representar la lámpara 2. Y la última representará, la última salida Q3 representará la lámpara 3. Entonces H1, lámpara 2, H2, lámpara 3, H3. Entonces las interconectamos y aquí ya tenemos
una especie de programa que lo hemos venido practicando. Entonces la condición que nos ayuda a hacer cambio es precisamente esa condición que nos dice de que las lámparas deberán estarse encendiendo y apagándose en lazo cerrado de manera indefinida hasta que el operario las llegase a apagar. Entonces ahora, para cuando se enciendan un segundo tiempo para mandarse a apagar, este tiempo lo vamos a medir mediante este segundo temporizador, y esta otra entrada pues pertenece al temporizador 1. Es quien me va a ayudar a medir ese tiempo. Entonces acá tenemos el temporizador 2 que nos va a medir el segundo tiempo, que son 3 segundos. Si mal no recuerdo, de todas maneras iremos a revisar acá. Sí, 3 segundos de encendido, 5 encendido, quiero ver 5 encendido, 3 segundos de apagado. Entonces, en realidad lo he puesto mal porque aquí son 3 segundos y en este de acá serían 5 segundos que durarán las lámparas encendidas. Entonces, este segundo timer no me va a venir a apagar el sistema acá. Ahora lo vamos a apagar aquí, porque a partir de esta línea de trabajo es en donde pararemos y iniciarán nuevamente el siguiente ciclo de trabajo, ¿verdad? Entonces este pertenece al T2 y lo vamos a conectar acá. Bien, ahí tenemos todo el programa ya elaborado. Entonces ahora veremos cómo trabajan las lámparas. Entonces vamos a ver si la ubicamos aquí así, para ver si reducimos un poquito el espacio, aunque en realidad no nos ha reducido mucho, ¿verdad? No nos ha reducido mucho, pero bueno, ahora ya hicimos el intento de reducir el programa. Entonces aquí lo tenemos. Sí. Bien, vamos a iniciar una pequeña simulación. Vamos a disminuir para poder ver todo el programa. Cuando nosotros pulsemos acá, enciende esta memoria M1. La memoria M1 activa sus contactos. El primer contacto es este que está acá, es el de la retención eléctrica. El segundo contacto es el que activa esta segunda memoria. Como este contacto está cerrado, lógicamente que habrá energía y la memoria 2 se va a energizar y por lo tanto va a energizar su contacto, encenderá el timer 1. Este contará 3 segundos y mandará a activar sus contactos asociados. El primer contacto es este. Al cerrar este contacto se encienden las 3 lámparas. Al cerrar este otro contacto se enciende este timer. Cuando termine de contar estos 5 segundos, que son los que van a estar las lámparas encendidas, va a mandar a cortar acá. Pero este corte que hará acá será instantáneo, porque corta, pero como hay una retención eléctrica que vuelve a alimentar el sistema, entonces lo corta, se apaga, pero inmediatamente se vuelve a alimentar, vuelve a encenderse esta memoria M2, vuelve a encender el timer 1, hace el conteo del timer 1, enciende las lámparas, enciende el timer 2. El timer 2 enciende su tiempo, 5 segundos después manda a apagar aquí, que es donde se apagan las lámparas, pero se vuelve a alimentar nuevamente el sistema y es así como está recirculando la conexión de encendido y apagado hasta que el operario pues presione I1, que representa S2 y quien es el apagado. Entonces ahora vamos a hacer la simulación. Pulsamos acá, vemos que está el tiempo corriendo, termina el tiempo, se encienden las lámparas, corre el segundo tiempo, se viene a activar acá, se apagan momentáneamente y vuelve, después del conteo del timer, vuelven a encenderse las lámparas. Esto va a estar de manera indefinida, va recirculando, por eso se le dice que esta programación de encendido y apagado de estas lámparas está en forma de lazo cerrado. Y es así como lo vamos a entender nosotros, encendido y apagado hasta que vengamos a presionar off. Entonces acá nosotros podemos hacer una visualización de la simulación también. I2 es encendido, entonces cuando nosotros pulsemos I2 se encienden las 2 memorias, pasa el tiempo y se encienden las 3 lámparas. Pasa el segundo tiempo, que son los 5 segundos, y se apagan. Pasa el otro tiempo, que son 3 segundos, y se vuelven a encender. Aquí, cada vez que se enciendan las lámparas aquí, vamos a ver estos 5 segundos para que se apaguen, ¿verdad?
Y entonces es así como está, por lo menos ahí están encendidas, están los 5 segundos, midiéndose los 5 segundos que pasan las lámparas encendidas para que después se vuelvan a apagar. 3 segundos apagado, 5 segundos encendidos, 5 segundos encendido, 3 segundos apagado. Y es así como estamos simulando este pequeño programita. Ahora, son ejemplos sencillos para que nosotros nos introduzcamos al uso del software y vayamos aprendiendo de cómo vamos a ir utilizando las entradas, las memorias, los temporizadores. El siguiente ejercicio ya va a ser uno utilizando los temporizadores y utilizando los contadores. Bien, sin nada más que decir, pues déjame en comentarios si tienes alguna duda, alguna inquietud, para así yo poder ver de qué manera te ayudo. O si es algo que yo no sé, pues me lo puedes dejar en tus comentarios allí. Buscamos ayuda de los colegas de la gente experimentada que sabe, y así nos ayudamos unos con otros. Recordamos que esta plataforma es para ayudarnos a retroalimentar los conocimientos y aprender pues lo que estamos iniciando desde cero. Muchísimas gracias a todos aquellos que están entendiendo el objetivo de la plataforma de estudio, y pues gracias también a los que miran y a los que comparten el contenido en sus redes sociales. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes el profesor Reiner, deseando siempre lo mejor.